Seguimos aquí en Al Estilo Juliana conversando con el exministro Alfredo Ferrero y un hincha de la U, pero a más no poder. Es más, me sonreía hasta que le dije que era de Alianza. No, mentira. Cuando hubo toda esta crisis, todo este problema, antes del cambio de administración y demás, tú saliste, acompañado incluso de Julio Andrade, que también es hincha de la U, a decir que no ibas a permitir que la U segunda, y que Chemo iba a permanecer como entrenador del equipo. Ahora, con todo lo que ha pasado, ¿qué nos puedes decir? Porque nos quedamos hasta que ibas a luchar, digamos, o a mantener tu posición de que lo que le convenía a Universitario era que Chemo continuara. Sí. Mira, Juliana, yo en primer lugar soy un hombre que ve fútbol desde que tengo uso de razón. Soy hincha primero del fútbol peruano y de la selección peruana, y después soy hincha de la U. Y por supuesto que lo que me interesa no solamente es que le vaya bien a la U, sino que el fútbol peruano se sane de esta enfermedad endémica que es la falta de institucionalidad. Los lesionados. Los lesionados son fruto probablemente, entre otras cosas, y lo escuché a Marcarián hablar en una sesión privada en la Federación, que era también fruto de nuestra mala alimentación y mala formación de niños. Y no le falta razón. Y también de algunas otras cositas y pecadillos que cometen los convocados. A ver, la U... lo que se desarrolló en ese momento fue un grupo de muchachos de una ONG que se llama Solo Importas Tú, que tuvo la iniciativa de hacer una ONG para recaudar fondos para la U, para poder comprarles bebidas rehidratantes, para poder pagar algunos sueldos de gente que lleva las camisetas y las pelotas y para poder tratar de levantar a la hinchada de la U. Ese fue el objetivo, antes de que entre la U a Indecopi. El problema de la U es un problema muy antiguo, ¿no? Y no voy a señalar nombres acá de nadie. Se han ido acumulando muchas cosas, lo mismo pasó en Alianza. Y Alianza está en la misma situación. Por eso te digo. Y aquí no se trata de ser Alianza de la U, porque la U sin Alianza no existe y Alianza sin la U tampoco Además existe, son dos equipos tan tradicionales que no podemos permitir como peruanos, más allá del color de la camiseta. Así es. Que así que ya ves que nos podemos llevar bien a Por supuesto, arriba Alianza. Y dale U. Entonces, lo concreto es que la U necesita una reingeniería. Hay una administración temporal que ha sido nombrada por Indecopi, que debe encargarse básicamente del tema financiero. Sí, claro. Y hay una comisión asesora que se encarga del tema futbolístico, que hoy día en realidad tiene sus funciones un poco sobrepasadas por la administración temporal, que ocupa las labores que le competen y también las que no le competen. ¿Ok? Que está ahora también vinculada al proceso de Dodo Herrán. Pero más allá del tema administrativo, de la Chemo del Solar, hay que agradecerle a Chemo que haya durante varios meses puesto la cara a un equipo que no tenía ni dirigentes, que no tenía quien saque la cara y que no era capaz ni siquiera de llevar las bebidas rehidratantes. Porque los anteriores dirigentes desaparecieron del mapa. No solamente no tenían plata para pagar, sino que dejaron de poner el hombre. Entonces a Chemo hay que agradecerle esa parte del proceso. Chemo sale de la U porque se desgasta su proceso. Porque no solamente porque perdió 5 partidos, que no es la razón, sino porque él mismo se da cuenta de que ya el equipo en ese momento no daba más, necesitaba un nuevo aire. Y en ese contexto se busca un entrenador que se adecue al presupuesto universitario y que permita a la U un contrato de corto plazo. Porque se pensó en Oblitas, ¿no? Se ha pensado en varios entrenadores. Oblitas es un entrenador de prestigio, pero hay presupuestos que ajustar, porque hoy día la U no puede... O sea, hoy día de repente quisiéramos traer a Guardiola, ¿no es cierto? Pero no es nuestra realidad. Y seguramente como jugadores quisiéramos traer a varios que no pueden entrar a la U porque no tenemos los sueldos para pagar. Entonces, el primer contexto es el club tiene que tener los jugadores y el entrenador que el recurso permita. ¿Qué expectativas tienen ustedes, que están mucho más cerca de todo lo que sucede al interior de la U con Alberto Solari? Para ser realistas necesitamos salvar la categoría este año. ¿No es cierto? La U no está pensando hoy día necesariamente en ir a la Copa Libertadores, y eso pasa en buena hora. Y creo que Alianza está en la misma situación que la U. Necesitamos reestructurar bien al club, que los acreedores acrediten bien sus deudas, porque están pidiendo desde algunos canales pidiendo un montón de plata hasta exdirigentes pidiendo un montón de dinero y la SUNAT también, y tenemos que hacer que ese proyecto sea viable. Y por otro lado hay que contratar jugadores. La U necesita tener 4 o 5 jugadores adicionales a la plantilla corta que ya tiene y muy joven y valiosa para poder salvar la categoría. El tema es que se necesita plata, pues. Sí, pero la U ha bajado su planilla de cerca de $400.000 mensuales el año pasado a hoy día a 150.000. Y ahora empiezan a ruletear, digamos, utilizar ese dinero que se están ahorrando para contratar jugadores. Y el próximo año espero que sea un mejor año también. Entonces, primeramente la U tiene una hinchada muy fiel y pasional, ¿no? Seguramente que Alianza también la tiene, por supuesto, ¿no? Y más. Bueno, en todo caso iguales. La U es 50% más 1, Alianza 49% menos unos cuantos. Ok, vamos, ¿no? Arriba Alianza. Pero en todo caso
necesitamos que los dos se salven, Juliana. Sí, sobre todo necesitamos Alianza. que los dos se salven. Porque si los dos, si le va mal a uno de los dos, al, otro, es verdad, también, al otro también le va mal. Es cierto. Y ¿no? tú hablabas del desgaste de Chemo. Del desgaste del equipo. Y del equipo en general, porque la gente se desgasta. Pero claro, y todo si el estás mundo jugando cumple... con 7 juveniles, Juliana, jugadores que jugaban el año pasado en la sub-20, Sí. ¿no es cierto? Hoy día en equipo principal. Alianza, en cambio, tiene una planilla más cara. Alianza tiene algunos jugadores que eran de la U, con planilla, Rabanal, Carmona, que eran de la U. Sí, es más equipo también, ¿no? pues, ¿no? Más caro, ¿no? Hoy día de repente no puede pagar la planilla, pero digamos es más caro, ¿no? Pero bueno, oye, eso lo podemos discutir tomando un café, creo. No, nos estamos divirtiendo mucho. Y siempre este tipo, digamos, de discusión, pero sana, va a haber cuando se trata de, caramba, un deporte que reúne las pasiones más intensas de un ser humano. Y yo, en realidad, yo soy bien hincha del fútbol. No, eres pasional, me da cuenta. Sí, yo sí soy así bien. O sea, eres bien así en todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y tengo un novio que me dice que... Lo transmites, ¿ah? Sí, soy bien intensa, pues, ¿no? Sí, me ha traído muchos problemas eso también. ¿Ah, sí? Sí, de verdad que sí. No me digas. Sí, claro. Bueno, pero bueno, esa es tu personalidad y... Es mi personalidad, pero trato de controlarme. Ya estoy grande, pues, ya ¿Sí? no estoy en mis épocas de reportera de fútbol. Yo también soy 33. pasional, pero no tanto. Está bien. Es que ya le dan... Efectivamente. Y eres de la U, un poco más tranqui. No sé más gallina, pues. Pero con más cojones. ¿Ah? ¿Tú crees? Claro. Logrones, ¿ah? Logrones, no me lo quita nadie. nadie. Te ha dicho que te gustan los negros Ahí también. está. A mí me gusta mucho la raza negra. Sí, me gusta muchísimo. ¿Y qué jugador de la U sí te gustaba? A mí en esa época me gustaba Cuto, me parecía guapísimo. Guadalupe. Sí, era el que más como hombre me parecía muy guapo. ¿Y cómo jugaba también o solamente como... No, sí, también. ¿Cómo lucía? ¿A ti qué jugador te gusta? Ningún jugador. ¿Ah? A mí los jugadores... ¿Jugadora? No, habría que ver cuál es el equipo que me pones. Pero ahí puedo coger varias. Me imagino. Pero en fin, hablando de desgaste, ya, volviendo un poco al tema serio. ¿Sientes que te desgastaste en la política? ¿Por eso no aceptaste ningún cargo público? No, Juliana. Lo que pasa es que yo creo que la política, en mi caso particular, no es un fin en sí mismo, sino es un objetivo que se utiliza para servir al país y cuando tú tienes algo que aportar. Un fin que justifica los medios. Así es. Si yo logro una tarea que me permita desarrollarme y trabajar con poner mis capacidades a favor del país, volvería a aceptar un cargo público. Pero no puede ser un cargo público para llenar un espacio y no puede ser un cargo público para cumplir y tener el cargo de ministro. Yo ya fui ministro muy joven, no soy el ministro más joven del Perú, pero por ahí voy. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Salí bien de la política, no he tenido ningún juicio en la política, cosa que es rarísimo, y obviamente no puedo aceptar cualquier tipo de encargo, porque mi prestigio está de por medio. Pero si te dieran a elegir, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué cargo te gustaría ocupar? Bueno, me gustaría algún día de repente ser parte de una plancha. Podría querer de repente en un buen gobierno ser un primer ministro, de repente la cartera de Economía, yo no sé, depende del reto. Y yo en el Ministerio de Exteriores encontré un reto, encontré un objetivo, marqué una agenda que en mi opinión, humilde opinión, cambió la agenda del país. Los TLC es el punto de inflexión del país. A raíz de eso empieza a cambiar el país, la mentalidad del empresario, las exportaciones pasaron de 7.000 millones a 50.000. Un reto parecido va a ser bien difícil que aparezca. Pero estoy dispuesto a asumir cuando hay un reto interesante que me permita a mí decir, oye, aquí puede ser una labor interesante. Por supuesto que tuve algunas ofertas en el gobierno anterior que yo agradezco. ¿Cómo cuál? La embajada en Brasil me fue ofrecida en un momento. Ah, caramba, no sabía. Sí, por ahí me ofreció en un momento también indirectamente el tema de preinversión. Y en algún momento también una propuesta para que regrese al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y no acepté ninguna de las 3 propuestas. Y no porque no estaba de acuerdo con Alan García, que creo que ha hecho un buen gobierno, sino porque no estaban dadas las condiciones para que yo asuma una responsabilidad de este tipo. Necesitaba que haya una agenda clara, que no sea fruto de una crisis de un ministro que se va. Claro, un plan de trabajo que te permitiera desarrollar tus ideas, plasmarlas, ejecutar y no sentirte frustrado. Por supuesto, ¿no? Entonces, yo no estoy en la posición de asumir cualquier cargo para decir que soy un ministro, sino yo aceptaría un cargo solo en la medida en que vea que yo puedo aportar y que puedo ser útil y que eso me va a permitir desarrollar una labor específica y no simplemente llevar un título que a mí en particular no me interesa. Y si te dicen, mira, tengo esta chamba para ti, este cargo, y tú dices, wow, sería genial porque acá podría hacer todas estas cosas que siempre he querido por el país, por mí, a nivel profesional, pero la condición es, te tienes que cambiar de equipo. No me refiero a lo que estás pensando, sino
de fútbol. ¿De la U? Tienes que dejar de ser de la U, pasarte a Alianza, irte al Cristal, Aurich, donde tú quieras, pero tienes que dejar de ser la U porque el presidente nuevo, eso olvídate, anti-U. Y todos son de la Alianza, los presidentes. Por eso. De repente el día que los presidentes sean hinchas de la U tendremos otro tipo de país, no sé. No creo. ¿Ah? Pero en todo caso es una condición es algo utópico, en realidad, obvio, inédita, que no va a pasar, ¿no? pero si sucediera, ¿qué es más fuerte para ti, la política o el fútbol? Pero a ver, ¿el cambio viene de adentro o lo digo de palabra? Porque uno no cambia sentimientos porque diga soy de un equipo u otro. Tú no dejas de querer porque te digan deja de querer. Tú no dejas de ser hincha de un equipo porque dejas de ser hincha. Eso no se cambia. O sea, yo seguiré siendo hincha de la U y tú de Alianza seguramente hasta el final de nuestros días, sí, ¿no es cierto? Aunque la U le vaya mal, aunque el hincha no esté de acuerdo contigo, ¿no es cierto? O sea, es una condición imposible. Lo que sí creo que si me dicen, oye, vamos a hacer un cambio estructural importante, ¿no es cierto? Trabaja con los de la U y los de Alianza, encantado, bienvenido, porque para eso no hay camisetas, hay una sola camiseta que tiene una franja roja al medio, que es la camiseta del Perú, sí, ¿no es cierto? Entonces, yo voy más bien por ese camino, ¿no? Hay que integrar, y cuando hicimos el TLC integramos. La gente no se acuerda, sacamos historietas en quechua para la sierra, para que tengan TLC. Contratamos spots de publicidad en la sierra en quechua. Hicimos viajar a los congresistas a las rondas de negociación. Yo integré la primera bancada con la que nos reunimos en el TLC para convencerlos que aprueben el TLC, porque están en contra, fue la bancada del Partido Aprista con Alan García. El primero que me recibió fue él. Sí, pero no podemos negar también que hubo, digamos, un porcentaje de empresarios y de gente muy humilde que trabaja en el área rural, por ejemplo, como ganaderos, agricultores, que en un primer momento se vieron afectados. Lo que más que afectados, se vieron asustados. Y también afectados. Porque claro, es como ahora te asustan y te dicen desaparecerá la agricultura, los medicamentos se van a duplicar de precio, la gente se asusta. No, pero también sucedió que, por ejemplo, la gente que se dedica al cultivo de papa, dice, ok, yo vendo mi kilo de papa a 80 céntimos, pero me viene subsidiada la papa gringa de Estados Unidos a 30 céntimos, entonces, ¿qué? Me van a obligar ahora a cultivar champiñones, claro, no quiero. Felizmente que no hay papa gringa, ¿no? O sea, pero entonces, viene cortadita. Pero esa papita viene de otros países, viene de Francia o de Holanda, ¿no es cierto? Y ese no es el mercado relevante para nuestra papa. Nosotros seguimos comprando la papa amarilla peruana y ojalá es un producto de exportación. El TLC permitía la posibilidad de colocar nuestros productos afuera. Sí, es cierto, entonces, ¿no? Y abrió un montón de puertas y dio... O sea, el TLC para el Perú era negociar con un país inmenso, 180 veces más grande que el Perú, con un país pequeñito como el Perú, que para Estados Unidos no era un mercado relevante, ni le iba a cambiar las cifras del PBI a Estados Unidos. En cambio, al Perú sí le iba a cambiar la historia, y creo que de ahí empieza, digamos, esta situación, esta historia de éxito con sus dificultades, porque el Perú sigue estando, digamos, en el purgatorio, pero estamos más lejos del infierno que antes. Ah, no, seguramente. No estamos en el cielo tampoco, ¿no? Seguramente. O sea que ahí vamos. Yo estoy más cerca al cielo que tú porque yo soy de Alianza. Estoy seguro que está más cerca al cielo que yo porque tienes otros atributos, pero no porque sea de Alianza. Qué galán, Alfredo Ferrero. ¿Cómo se nota que ya no es político? Porque si hubiese venido en su posición así, con su cargo encima de ministro, señorita Boxenford, le digo, como son todos los políticos, ¿ah? Como son todos los políticos. Yo soy igual de ministro, de no ministro. Y la gente quiere ver a los políticos también así, hablando, pero los que me conocen saben que yo soy igual siempre. Igual era de político, igual era de ministro. Yo recién te conozco personalmente y ha sido un placer hablar contigo. Gracias. De verdad que sí. Nos tenemos que ir, pero no sin antes mandarle un beso enorme a la mujer más maravillosa de este mundo, mi mamá, que está de cumpleaños. Mamita, te amo. Chao, regresamos mañana.